¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Hoy estamos con la presencia del Seremi de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido a hablar de un tema muy importante que es la contaminación y descontaminación de esta región. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Estamos avanzando a paso firme en sostenibilidad o sustentabilidad en nuestra región de la Araucanía. Don Félix, bueno, se viene el verano, lo adelantábamos un poquito en la conversación previa, y lo más importante quizás para la zona lacustre es la descontaminación del lago Villarrica. Años anteriores hemos visto que ha existido este boom de algas, ¿no? Primero hablemos un poquito a qué se debe esta famosa microcistina que está presente en las aguas de la cuenca y qué se está haciendo para combatirlo. ¿Este año va a haber boom de algas o no? Interesante pregunta y compleja a la vez. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se generan aportes de nutrientes y fósforo al agua, se genera una eutrofización de estos ecosistemas. ¿Qué significa eso? Que se generan las condiciones ideales para que crezcan estas microalgas o algas, ¿verdad? Y que se conocen como bloom, ¿verdad? Bloom de algas, que es una gran cantidad de algas. El problema de estas es que la especie que allí se genera tiene una toxina que es dañina para otros seres. Dentro de ellos, por ejemplo, nosotros como los seres humanos. Claro, pero precisar que es en un gran consumo de agua. En un gran consumo, por supuesto. De hecho, se mide, ¿no es cierto?, la concentración, y no de microalgas, sino que la toxina que libera, que es una cianobacteria, ¿ya? Y que genera, en este caso, distintas situaciones dependiendo la cantidad que se pueda consumir, ¿verdad? Y es por ello que se han establecido distintos mecanismos para mantener informada a la población, ¿ya? Dentro de ello se conformó una mesa interinstitucional, la cual está conformada por 16 servicios públicos distintos de la región de la Araucanía, con algún nivel de competencia en materia de ecosistemas acuáticos, de fiscalizaciones también. Y de esta forma ya por tercer año consecutivo, lo que va a ser la época estival 2025-2026, se está monitoreando, ¿no es cierto?, las aguas del lago Villarrica y también las cuencas aportantes, de tal forma de conocer en qué situación se encuentra, principalmente en época estival, en la época de playas, ¿ya?, que va desde el 15 de diciembre al 15 de marzo de cada año. Solamente para precisar y para ser más claro quizás, porque lo técnico a veces suele confundir, es esta toxina lo que libera la algas lo que puede dañar, no lo que es, digamos, riesgoso, entre comillas, para la salud de las personas. Y se da debido a las altas temperaturas y también la sobrenutrición del lago, ¿no? Pero esto usted le llama fósforo y otros nutrientes. Específicamente, ¿qué sería eso? Sí, son compuestos que se generan tanto de manera natural, pero también de origen humano o antrópico, ¿ya? Por ejemplo, en la zona lacustre tenemos una gran presencia de pisciculturas, tenemos actividades agrícolas también que utilizan fósforo, ¿no es cierto?, para sus cultivos, pero además en la zona de Curarrehue y de Carripulli, lamentablemente no cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas. Lo que allí existe son colectores de aguas servidas, ¿ya? En el fondo las aguas servidas de la zona urbana, por así decirlo, ¿ya?, son concentradas en estos lugares, pero después tienen descargas directas, distintas descargas, principalmente al río Trancura, ¿ya? Claro, quizás en algún momento este sistema permitió solucionar un problema que existía con relativo al tratamiento de las aguas servidas, que no es un tratamiento que se hace ahí, sino que es simplemente recepcionarlas para luego liberarlas. Pero, claro, en aquella época quizás el caudal de dilución, que es la capacidad que este río Trancura mantenía o mantiene, ¿no es cierto?, para poder diluir ese contaminante, era el idóneo, quizás, no lo desconozco. No obstante, a medida que la población va aumentando, ¿ya?, se generan mayores concentraciones y hoy día ya es muy necesario contar con una planta de tratamiento. Claro, los litros evidentemente que se descargan son mucho mayores que los que estaban antes presentes por la cantidad de población también que ha ido llegando a la zona lacustre. Así es, y si eso sumamos en la época estival, la población flotante
que triplica quizás la cantidad de personas que están en ese lugar, es complejo. Y esto es necesario, esta planta, tanto en Cuyarrehue como en la localidad de Catripulli. Ya. O sea, y eso está presente todo el año, pero con la llegada de la época estival, altas temperaturas hacen posible que esta alga florezca. Claro, se dan las condiciones ambientales idóneas, ¿no es cierto?, para que esta microalga se pueda generar. Dentro de eso, como usted lo señala, están las temperaturas, la falta de ventilación, ¿no es cierto?, pero también la concentración de fósforo y nutriente que exista durante ese momento en las aguas del lago Villarrica. O sea, no es incorrecto decir que la contaminación hace un gran trabajo aquí también. Así es, justamente. ¿Esto por qué ocurre en el Villarrica y no, por ejemplo, ocurre en lagos como el Panguipulli o el lago Yanquihue, que igual se ha demostrado que tienen altos niveles de contaminación? ¿Es porque la cuenca tiene algo en particular que hace que esta alga florezca? Sí, la verdad que se dan las condiciones para una microalga que existe en el lugar, ya es propia, que es necesaria también en este ecosistema para controlar, ¿no es cierto?, el origen natural de fósforo y nutrientes que llegan al lago, pero a medida que se ha ido interviniendo durante muchos años, o sea, así como se demora en descontaminar, también se demora en contaminar un ecosistema, ¿ya? Y que se generen los problemas que conocemos. Por lo tanto, se entregan las condiciones idóneas y esta microalga, por supuesto, se genera, se alimenta de estos nutrientes, ¿verdad? Tiene una vacuola que es un sistema de flotación, esta alga. Entonces yo siempre digo, va a la superficie a tomar sol, UV principalmente, y baja a alimentarse, a comer nutrientes. El cambio de estas lanchas, de estos, no sé cómo llamarlo, no son yates, son ¿Sí? Son embarcaciones. embarcaciones. El cambio, por ejemplo, del lago Villarrica al lago Caburga o al lago Panguipulli, ¿pueden transportar estas embarcaciones distintos tipos de algas que puedan contaminar otros lagos? ¿O eso es parte de un mito? ¿O las características de esta alga no lo hace posible? Pudiera eventualmente, ¿no es cierto?, generar un transporte, en este caso, y ser un vector, ¿no es cierto?, ser un vector, el transportarla a otro lugar, por eso que es importante cuando se va en una embarcación, y no necesariamente una embarcación a motor, incluso hasta un kayak, ¿no es cierto?, Hasta o, un kayak. o un bote de estos inflables, entre otros. Los flotadores. Todo eso, ¿no es cierto?, la idea es después hacer una buena descontaminación, básicamente con algún elemento biodegradable, algún detergente, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener esos aspectos presentes. No obstante, también esta microalga es lábil, ¿ya? O sea, tú la sacas de la condición ideal y también se elimina, ¿ya? Okay. Por lo tanto, en ese aspecto hay que tenerlo presente, pero nunca está de más tener ciertos cuidados, ser responsable en este aspecto cuando estamos en el lugar y vemos que está esta microalga. Y lo mismo, si una persona, por ejemplo, ingresa a las aguas del lago, la idea es que después también, ¿no es cierto?, cuando ya se retira el lugar, si es que está con esta presencia, poder, ¿no es cierto?, limpiarse, una ducha, de tal forma de liberar posiblemente la toxina que haya quedado en el cuerpo. Ahora, esto es peligroso para los humanos, hablamos un poquito antes, pero yo lo conversaba con muchos especialistas también, hemos hablado latamente sobre este tema en las noticias. Esto puede ser peligroso con grandes litros, o sea, con gran cantidad de litros de consumo humano para una persona que quizás tiene un peso menor, que de baja estatura, pero para que una persona, digamos, adulta, común y corriente, tenga un daño severo, por ejemplo, en los riñones, se necesita otras cualidades, ¿no? Es difícil que eso ocurra, pero también existe el riesgo, ¿no? Claro, ahí está, y se involucró mucho lo que es la susceptibilidad de cada uno, ¿ya? Ok. Hay personas que, por ejemplo, pueden exponerse y no les va a pasar absolutamente nada. Hay otras que se pueden exponer y con pequeñas cantidades puede generar algún daño en la piel, ¿no es cierto?, alguna pequeña erosión, pero eso va a depender mucho también de la susceptibilidad. Sí. Ahora, aquí hay que tener algo sumamente claro: las aguas del lago Villarrica no son agua aptas para el consumo, no es agua potable. ¿Ya? En Chile existe una legislación que es muy clara, que es el Decreto Supremo número 735,
que es para agua potable, y que establece que el agua potable debe cumplir con requisitos físico-químicos, microbiológicos y también organolépticos. Por ejemplo, el agua es insípida, ¿no es cierto? El agua no tiene olor, tampoco tiene color, ¿ya? Entonces, y además tiene que tener un sistema de desinfección, que en Chile principalmente se utiliza el hipoclorito, ¿cierto? El cloro en el agua. Esa es un agua apta para consumo. Si alguien va a beber agua de un río o de otro lugar, por supuesto que se expone, ¿no es cierto?, a posibles enfermedades debido a que no es, en este caso, agua potable. Ahora, hay un plan de descontaminación de la cuenca ya en marcha, entiendo, ¿no? Que se suma también a lo que se está haciendo en cuanto a vigilar, hacer el monitoreo de la época estival, que usted ya lo mencionó. ¿Cómo va este plan de descontaminación? ¿Está en ejecución? ¿Va a partir? ¿Cuándo podríamos ya hablar de un lago descontaminado? Sí, la verdad que aquí hay que hacer un poco de historia. Entre el año 2017 y 2018 se declaró saturada las aguas del Mm. lago Villarrica y sus cuencas aportantes por nutrientes fósforo y clorofila, ¿ya? Una vez que esto se gesta, que se declara saturado, se comienza a trabajar recién en un plan de descontaminación. Este anteproyecto de plan de descontaminación pasó por distintas etapas, dentro de ellas un comité científico, un consejo consultivo, la academia, una consulta ciudadana, pero también una consulta indígena, ¿ya? En la cual participaron más de 40 comunidades de la cuenca pertenecientes a Curarrehue, Pucón y Villarrica. De todo eso, ¿no es cierto?, se generó un anteproyecto, el cual luego pasó por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, fue aprobado en forma unánime, y actualmente el plan de descontaminación se encuentra para firma el presidente de la República, Gabriel Boric. Una vez que esto se geste, se envía a Contraloría para toma de razón. O sea, es un camino largo, digamos. Claro, quedan esos actos administrativos, pero una vez que Contraloría toma razón, se envía al diario oficial y comienza Y se publica y a operar en forma inmediata. No obstante, nosotros hemos hecho gestiones para adelantar medidas, ¿ah? Dentro de esa, lo que le conversaba recién, este trabajo interinstitucional que se está realizando, donde se está monitoreando el agua del lago, se está realizando actividades de educación, se conversa con las cámaras de turismo, la cámara de comercio, con las comunidades, las organizaciones ambientales, entre otros, de tal forma de que tengamos todos una misma versión de lo que realmente está ocurriendo, y además todo se está transparentando. Por ejemplo, cuando, en este caso, la Seremía de Salud, que hace un tremendo trabajo en temas de monitoreo para proteger la diario. salud, lo hacen diario, ¿no es cierto?, desde el 15 de diciembre al 15 de marzo, y también se informa a través de las mismas plataformas que ellos mantienen, donde cualquier persona puede ingresar y conocer cuál fue el resultado de ese monitoreo. Y además de eso existe una banderización, ¿no es cierto?, que el color verde significa que las aguas están aptas para baño sin ningún problema, en materia de microcistina, por supuesto, Ujú. ¿ya? El color amarillo significa que hay un potencial riesgo porque los niveles están superando los 5 microgramos de microcistina, y ya el nivel rojo cuando superamos los 10 microgramos. No obstante, a nadie se le prohíbe acceder al lago bajo ninguna condición, pero sí se informa, se baterizan las atalayas de los salvavidas, de tal forma de que cada familia, cada persona pueda discernir, ¿no es cierto?, en base al conocimiento y la información que se le entrega, si decide acceder o no al agua, pero nosotros sí lo que hacemos es entregar la información para que sepa en qué condiciones se encuentra el lago. ¿Fechas tenemos? Fechas para comenzar con los monitoreos. Sí, no para que este plan, digamos, alguien pueda... Sí, nosotros el plan de descontaminación esperamos que antes de que finalice nuestra administración, es un compromiso que nuestra ministra ha adquirido, quede operativo, ¿ya? Que quede 100%. Esperamos que eso sea así, dependemos de otras instituciones también, Sí, claro. Autónomas. pero autónomas, pero lo que sí que el anteproyecto está completamente listo y falta simplemente un proceso de firma para que comience a operar. Bueno, queda poco de este gobierno, digamos, va de salida y no solamente se ha avanzado en algo muy importante para esta región que se caracteriza a lo largo de Chile, que es el turismo, también para el plan de descontaminación atmosférico de Temuco y Padre Las Casas, que tenía una cualidad importante a diferencia de otras regiones que igual tienen una calidad del aire, digamos, preocupante. La Araucanía responde también a un problema principal que es el uso de la leña como uso de calefacción, pero también derivamos ahí a también las casas que no cuentan con una aislación correcta para poder tener un sistema de menos contaminante y más efectivo. ¿Estamos mejor que hace 3 años atrás en esa materia? Sí, la verdad que como
nuestra audiencia de la Araucanía, específicamente Temuco para las Casas, sabe, existe un plan de descontaminación atmosférico que une a estas dos comunas en materia de un plan de descontaminación. Y este plan de descontaminación incorpora medidas estructurales y una gestión de episodios críticos. Ya, la gestión de episodios críticos, en el fondo, se traduce en qué es lo que hacemos cuando sabemos que vamos a tener episodios de contaminación. Y las medidas estructurales son aquellas medidas que nos van a permitir, en un plazo determinado, disminuir los niveles de contaminación para llegar a niveles, en este caso, aceptables. Y efectivamente, tal como usted señala, hemos logrado disminuir un 53% los episodios de contaminación. ¿Ya? Si nosotros incluso lo comparamos con 9 años atrás, 2016, específicamente en junio del 2016, nunca me voy a olvidar, los 30 días del mes se pronosticó mala calidad del aire, tanto niveles de alerta, preemergencia y emergencia. Los 30 días. No llovió ningún día que pudiera limpiar un poco nuestro aire. Y en el año llegábamos a niveles cercanos a 100 días, o más de 100 días, que superábamos lo que establece la normativa. Si eso lo llevamos a estos últimos 2 años o 3 años, hemos logrado reducir. Este año tuvimos cerca de 32 días de mala calidad del aire, pero fueron pic horarios muy bajos, que eso no quita una exposición, pero no es comparable a lo que ocurría años atrás. Y No esto es comparable, es usted. no es comparable. Esto se debe principalmente a que quienes nos están viendo hoy día, los vecinos de Temuco para las Casas, han hecho un tremendo trabajo, han comprendido la importancia de cuidar nuestro aire. Mire, si yo les dijera que, aquí es un supuesto, que el agua de Temuco para las Casas está contaminada y que no se puede beber, claro, alguien podría decir, bueno, voy a comprar agua envasada o voy a buscar agua Freire o otra comuna. Si le digo que los alimentos, las hortalizas, por ejemplo, tienen un nivel de contaminación, bueno, voy a comprar la hortaliza a otra comuna. Pero cuando le digo que el aire está contaminado, la única opción que tiene es andar con oxígeno, ¿verdad? Entonces, no podemos elegir nuestro aire que respiramos, pero sí podemos generar un aire y cuidar de tal forma de que no empeoren las enfermedades respiratorias en el invierno, las comorbilidades, y quienes más sufren son los lactantes, los adultos mayores y quienes tienen alguna enfermedad de base. Y una ciudad como Temuco, que es una ciudad muy deportiva además, que es Por muy supuesto. común ver una gran cantidad de gente en las tardes trotando, haciendo ejercicio, y que también evidentemente eso les perjudica. Por supuesto, o sea, imagínate cuando se hace ejercicio, comienza un proceso aeróbico, ¿cierto? Con mucha presencia de oxígeno, y luego el músculo va buscando un sistema anaeróbico. Pero durante todo ese proceso previo, ingresa este material particulado a través de nuestras vías respiratorias, llega hasta los alveolos, porque son partículas muy chiquititas, particulado MP2,5, o sea, es pequeñito, y lamentablemente no somos capaces de expulsar ese contaminante. Entonces se va generando una bioacumulación y que en algún momento podría perfectamente generarnos algún problema. Lo mínimo que nos puede ocurrir son irritación de nuestras vías respiratorias, ¿ya? Lo que va a hacer que además esa persona, por ejemplo, quizás tenga que comenzar a consumir algún medicamento, ¿ya? Y si esa persona sufre o tiene alguna enfermedad de base respiratoria o cardíaca o entre otras, va a acelerar ese proceso. Entonces es muy complejo. Mire, hace 9, 10 años atrás, cuando una familia o una persona iba de regreso a su casa a las 18 o 19 horas, no lograba ver a 2 metros de distancia. Es cosa de que incluso busquemos en la web los archivos, y era así. O sea, yo recuerdo de la ventana de mi casa no lograba ver la reja, producto de una mezcla de niebla o neblina junto con material particulado. Era terrible salir en un vehículo a las 11 de la noche, no veías absolutamente nada. Hoy día eso ya no ocurre. Y eso, por un lado, claro, están las medidas que ha instaurado el Estado, los gobiernos de turno, ¿verdad? Pero también la conciencia de cada uno de los vecinos. O sea, fíjese que hoy día casi 25.000 familias han optado a la aislación térmica de sus viviendas. Si yo aíslo mi casa, ¿no es cierto?, evito que estas partículas ingresen, evito tener filtraciones de aire con contaminantes que ingresan o calor que se escapa. Familias que utilizaban históricamente en promedio 10 metros cúbicos de leña en su casa, y después con la aislación térmica es el 50%, o sea, 5 metros cúbicos de leña, ¿ya? Y por ejemplo, las familias que han optado a recambiar su sistema de calefacción son más de 18.000 familias
que han optado a este subsidio de recambio de calefactores, que por otro lado tampoco mide las condiciones económicas o registro social de hogares, nada de eso, simplemente querer cambiar su sistema, ¿no es cierto?, y cumplir ciertos requisitos que establece, en este caso, las resoluciones. Por lo tanto, estas medidas sumadas a el accionar de la población ha permitido que hoy día podamos decir que Temuco, en un par de años más, ¿no es cierto?, nosotros estimamos, si seguimos a este nivel, en unos 8 o 10 años más podríamos salir de la zona de saturación. Y a lo mejor el plan de descontaminación sería simplemente un recuerdo, una historia, ¿verdad? Y que sigamos cuidando nuestro aire, que es lo que más queremos. Bueno, suena lindo eso, ¿ah? Pero igual la pregunta evidente que uno se hace es, ¿se está tomando en serio cuando hay preemergencia? ¿Se fiscaliza lo suficiente? Porque uno puede ir quizás al barrio inglés, se usa mucho la leña aún en esos sectores y se nota cuando uno va hacia allá. eh, Parece que falta fiscalización o uno entiende que quizás hay humo visible en algunas casas y no se está haciendo la fiscalización correspondiente. ¿Es una política no querer fiscalizar o no dan las manos para fiscalizar el Gran Temuco? Sí, mire, la verdad que en temas de fiscalización hay distintas instituciones que cumplen este rol. Dentro de ellos está la Seremía de Salud, Sí, no sé. la Superintendencia de Medio Ambiente, los municipios, CONAF, entre otros, y cada uno con distintas atribuciones de fiscalización: comercio de leña, y temas industriales, calderas, domiciliarias, ¿no es cierto? Y si uno compara, por ejemplo, los servicios de aduana en nuestro país, la capacidad de fiscalización que tiene es entre un 10 a un 12%. A lo que yo Y, quería, y, a- para, y para que no se acá, malentienda, sí, y lo del paso al sí. tiro, a lo que voy yo, por ejemplo, es decir, se prefiere mucho más que la gente tenga conciencia a que multarla. Sí, mira, en realidad, más allá de sancionar o multar, lo que se busca es que se corrija esa acción. Y esa acción se corrige con educación, ¿ya? Cuando una familia, una persona aprende a utilizar bien su sistema de calefacción a leña, y además es responsable y utiliza leña seca, va a evitar que incluso se vean humos visibles. ¿Ya? El problema de los calefactores es que tiene mucha intervención humana. ¿Ya? Uno regula los tirajes, uno decide el tamaño del leño que va a incorporar a la cámara de combustión, uno decide las veces que va a limpiar, ¿no es cierto?, el ducto y la calidad o especie de leña que vamos a utilizar. Por lo tanto, eso lleva, ¿no es cierto?, a que estos sistemas no puedan, en este caso, muchas veces funcionar como corresponden. No obstante, en aquellos casos que no se puede constatar un cumplimiento, claro, las distintas instituciones, dependiendo lo que se esté fiscalizando, proceden, ¿no es cierto?, a iniciar un informe y ahí se decide si va a ser una sanción pecuniaria o algún otro tipo de corrección. Claro, pero usted me decía que se fiscaliza más que la aduana, eso me quería decir, No, ¿no? se fiscaliza en gran proporción. O sea, imagínate, la Superintendencia de Medio Ambiente, por ejemplo, fiscaliza casi el 100% de las fuentes fijas que tenemos, que son calderas en la zona saturada. Los municipios fiscalizan mucho también, junto a CONAF, el comercio de leña. CONAF ahí ve todo lo que es leña de especies nativas, que si viene no de un lugar con plan de manejo, y los municipios que la leña esté seca para el comercio. Y por otro lado, la Seremía de Salud fiscaliza gran cantidad de domicilios. Al año, a veces, más de 2.000 viviendas fiscalizadas, y lo hacen en distintos sectores, ¿ya? Pero si nosotros llevamos esto a cifras, el hecho que hemos reducido, ¿no es cierto?, en un 53% los episodios, significa que muchas de esas familias han logrado comprender y adquieren ciertos procesos internos en sus domicilios, de tal forma de que en aquellos horarios que se restringe el uso de estos calefactores, lo acatan. Y quienes no lo acatan, por supuesto que se exponen a una fiscalización. 53% menos. ¿Cuánto deberíamos esperar de menos el próximo año? Son muy difícil la pregunta. O muy fácil hacer la No, pregunta y muy difícil responder. la verdad que, a ver, el llegar a un 53% tampoco fue algo fácil. Un trabajo de años. Un trabajo de años, ¿no es cierto? Pero lo que nos resta para llegar al 66% que tenemos que reducir, a veces es mucho más complejo. Entonces el avance va a ir siendo progresivo, ¿ya? Pero sin duda vamos a avanzar. Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar con los subsidios de aislamiento térmico, con los recambios de calefactores, ¿no es cierto? Este año entregamos 2040 sistemas de calefacción, o sea, son 2040 sistemas de leña que ya no se están utilizando y que la familia decidió utilizar, ya sea un aire acondicionado o un sistema a pellet de alta eficiencia. Entonces, si eso lo mantenemos, quienes lleguen a administrar a futuro, en este caso el Ministerio o la Seremía del Medio Ambiente, tienen que continuar en esta misma senda.
reactivar Es una nuevamente política estos de procesos. Estado más que de gobierno. Es una política pública, ¿no es cierto? Y que nosotros también, durante nuestra gestión al menos, hemos reconocido que no es un problema solamente de Temuco para las casas. Es un problema que afecta a todo el sur de Chile, desde Rancagua hasta el extremo sur. Por lo tanto, y principalmente originada de sistemas de calefacción. Ahora, nosotros en la región hemos hecho un fuerte trabajo durante nuestra administración, ya estamos monitoreando en forma definitiva en Villarrica, ya tenemos una estación de monitoreo tal cual como la que tenemos en Temuco para las casas, estamos haciendo monitoreos exploratorios que se llama, que es para constatar si requieren una estación definitiva, ya lo hicimos en Angol, capital provincial de Malleco, hicimos en Pucón, y a comienzo del 2026 vamos a instalar una estación para explorar lo que está ocurriendo en Lautaro. Ya lo hemos conversado con el alcalde, una solicitud del alcalde también y su equipo, así que vamos a avanzar en esta materia. Ya, o sea, la idea es que más comunas, las 32, tengan a futuro un monitoreo para saber en qué calidad se encuentran. Claro, y aquí lo que nosotros buscamos con esto es ojalá no llegar a un plan de descontaminación. ¿Ya? Existe una legislación que se aprobó durante el gobierno del presidente Boric, que cuando se declara saturado por algún contaminante, en este caso material particulado 2.5, se pueden adelantar medidas que se establecerían en un plan de descontaminación. Por ejemplo, podríamos hacer recambio de calefactores, aislamiento térmico para mejorar la calidad del aire, fiscalizaciones, entre otras. Entonces, nosotros ya actualmente hemos conversado incluso con el gobernador René Zafirio, con sus equipos también, con los consejeros, la Comisión de Medio Ambiente, y estamos presentando un proyecto que se llama ProAire, donde vamos a trabajar con 16 o 17 comunas fuera de Temuco para las casas, ¿ya? Que aceptaron trabajar la temática de calidad del aire, donde vamos a monitorear, vamos a hacer educación ambiental y también algunos pilotajes de recambio de calefactores para ver cómo va el comportamiento y la recepción de la familia en esos lugares. Bueno, esencial resulta la aislación térmica porque Es uno puede importante. cambiar aire acondicionado, pellet, pero finalmente entre mejor aislación, menos consumo también de energía, de combustible. Así es, mire, ¿qué es lo que sucede? Los sistemas de calefacción a leña, una estufa tradicional combustión lenta, el calor lo entrega por radiación. ¿Ya? Es por eso que cuando el calefactor se apaga, mantiene la temperatura por un cierto rato. Los sistemas de aire acondicionado y los sistemas a pellet funcionan más bien por convección, que es por aire. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no tengo una buena aislación térmica, el aire se escapa, ¿no es cierto? El calor, en este caso, se transfiere y se escapa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar mayor cantidad de combustible y el proceso de calefacción va a ser mucho más oneroso, más costoso. ¿Ya? Si yo tengo una buena aislación térmica, una bolsa de pellet de 15 kilos podría durar perfectamente 2 días. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hemos conversado con las familias, nos han dicho, oiga, incluso me genera un ahorro. ¿Ya? Y aparte que se hace seguimiento a las familias para ver la conformidad de estos sistemas y hemos tenido sobre un 85% en este caso de efectividad con estos sistemas donde las familias reconocen que son muy buenos sistemas de calefacción y se adaptan a su necesidad. Bueno, no solamente el problema que enfrentamos hoy en día, la contaminación por parte del aire, de las aguas, también los residuos diarios que nosotros tenemos día a día y que la práctica de reciclar, acá al menos en el sur de Chile, no está tan a la mano, digamos. O sea, no es como que uno va a separar los residuos y va a tener un lugar establecido o muy claro. Bueno, generalmente no se hace. Sí, la verdad que para reciclar primero hay que educar, ¿ya? De tal forma de que esa persona logre internalizar y comprender el por qué y cuál es la importancia de reciclar. Tal como el aire. Tal como el aire, ¿ya? Todavía hay muchas familias que piensan que cuando hacen la separación en origen de los distintos residuos, que son aquellos elementos que nosotros ya no nos prestan una utilidad, por ejemplo los plásticos, los orgánicos, entre otros, dice, pero ¿y para qué si al final se va a mezclar todo y se va a ir igual a un lugar a un relleno sanitario? Bueno, la verdad que eso no es así, sino que lo que se hace es que hoy día existen los gestores de residuos, existe una ley en Chile que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y que cada fabricante o importador de aquellos elementos que la ley los reconoce como prioritarios, como por ejemplo los envases de embalaje. Cuando usted, por ejemplo, compra un televisor, un electrodoméstico, lo que sea, viene al interior de un embalaje, de cartón o de otro material. Bueno, ese cartón o ese material de embalaje, el fabricante o el importador debe hacerse cargo de ese residuo a costo de ellos, a costo cero municipal.
¿Ya? Eso lo establece la ley y establece metas por región. ¿Y cómo uno hace efectivo eso? Ya, ahí que lo que se hace, la ley de responsabilidad extendida al productor habla de los sistemas de gestión. Y en Chile existen dos sistemas de gestión para el tratamiento de los residuos domiciliarios, ¿ya? O la gestión de los residuos domiciliarios, y que son entes sin fines de lucro, pero que son financiados por las grandes marcas, las grandes empresas. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cumplir las metas que establece esta ley. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ya tenemos que reciclar el 30% de los envases de embalaje en la Araucanía, ¿ya? Y para eso ellos, por ejemplo, pueden hacer convenios con los municipios, pueden hacer convenios con algunos privados, con el retail, entre otros, y establecer formas de recolección de esto, por ejemplo, a través de puntos limpios o un retiro diferenciado, que ellos vayan ciertos días a la semana por distintos lugares de la ciudad retirando estos residuos. Y eso se va todo a reciclaje. También está para los neumáticos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si alguien quiere importar un neumático, si alguien por alguna plataforma internacional, uno quiere, por ejemplo, traer 4 neumáticos para un vehículo, ¿ya? Cuando lleguen a aduana, lo más probable es que lo van a contactar y le van a decir, oiga, ¿quién va a ser el gestor de esos residuos? No lo tengo, entonces no se los puedo entregar, ¿ya? Así funciona esta ley. Y por otro lado, está la fracción de residuos orgánicos. Mire, el 60% de los residuos que genero yo en mi casa o usted en su domicilio corresponde a una fracción orgánica, que son principalmente restos de alimentos. Esos restos de alimentos generan gases de efecto invernadero cuando se van a un relleno sanitario. Entonces no es justo ambientalmente ni tampoco desde el punto de vista de los costos para el municipio llevar estos residuos incluso a otras regiones muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Nosotros estamos promoviendo junto al gobierno regional y las comisiones de medio ambiente y los municipios plantas comunales para el tratamiento de residuos orgánicos. Y es así como hace muy poco se han aprobado ya 3 plantas para para Carahue, Los Sauces y para Cunco. Y hay otras 7 en cartera que ya están en evaluación por parte del gobierno regional, y son proyectos superiores a los 600 millones de pesos, que involucra en este caso 3 áreas: la adquisición de un vehículo para la recolección segregada de estos residuos, asistencia técnica durante un año, y la construcción de la planta, en este caso de tratamiento de residuos orgánicos. ¿Qué es lo que se va a hacer con este compost o esta tierra de buena calidad que se va a generar, o el humus? Mire, todos los municipios tienen áreas verdes, ¿verdad? Y lo más probable es que todos los años tienen que comprar material o tierra de buena calidad para mantenerlas. Bueno, acá lo van a generar. O cuando alguien, por ejemplo, adquiere una vivienda, ya sea a través de una inmobiliaria o a través del Servio, lo más probable es que los terrenos sean rellenos. Y esos rellenos no son con tierra de buena calidad, sino que son con suelos arcillosos. ¿Qué es lo que hace esa familia cuando quiere tener un pequeño huerto o arreglar su jardín? Va a comprar. Bueno, acá el municipio perfectamente podría entregar, ¿no es cierto?, tierra de buena calidad para mejorar esos suelos. Nos va a faltar, en este caso, residuos orgánicos. Yo conversaba con el alcalde de Los Sauces, me decía, miren, en mi comuna somos casi 4.000 habitantes y esta planta es para 5.000. O sea, cuando llegue a trabajar con el 100% de los vecinos, prácticamente van a tener solucionado el problema del 60% de los residuos. Entonces, es un buen avance. Ahora, igual el problema que vive la región es que no cuenta con rellenos sanitarios para la cantidad de población que hay. O sea, gran parte de las comunas de la Araucanía están viajando a Los Ángeles para poder botar los residuos domiciliarios. Así es, la verdad que en la región de la Araucanía existe un solo relleno sanitario, que está ubicado ahí en Mayeco Norte, entre Coyipulli y Angol, pero ese relleno sanitario, que cuenta con todos los permisos, ya resolución de calificación ambiental y los permisos sectoriales también, no tiene la capacidad para recepcionar la totalidad de los residuos que generamos en la región. ¿Por qué? Porque ese relleno sanitario de la Asociación Mayeco Norte, que se llama, cuando se comenzó a gestar, era para trabajar con los municipios de esa asociación, Mayeco Norte, ¿ya? Por lo tanto, no tiene esa capacidad. Y los otros que existen actualmente son algunos vertederos que se han adecuado o buscan adecuarse a el formato de operación del relleno sanitario. ¿Cuál es la diferencia? Un relleno sanitario es un lugar donde yo dispongo los residuos y le hago un mini tratamiento. Por ejemplo, la base de la zanja tiene una geomembrana para que los lixiviados o el líquido no se infiltre. Yo dejo los residuos, los tapo y, por supuesto, después los aplasto. Un vertedero es un lugar donde simplemente yo voy
a eliminar, acumulando sin tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la región de la Araucanía, y no solo nuestra región, hay otras regiones que también están viviendo una crisis en esta materia, y es por eso que junto al gobierno regional, hay que agradecer la gestión del gobernador, por supuesto, los municipios y otras seremías con atribuciones, hemos logrado avanzar en estas plantas comunales, que si bien es cierto son pilotos pequeños, pero vamos a demostrar que se pueden operar de buena forma para después construir grandes plantas de tratamiento de residuos orgánicos y después seguir trabajando con la otra fracción de residuos. Bueno, la Araucanía tiene un desafío sin duda en esa materia, ¿no? Así es. La verdad que los desafíos en materia ambiental son no solo en nuestra región, sino que son a nivel global. Estamos enfrentando como sociedad crisis ambientales, crisis en materia de contaminación, recién lo conversábamos, pérdida de la biodiversidad, pero también cambio climático. Entonces, hoy día nosotros ya vemos los efectos de este cambio climático, por ejemplo, en estas lluvias intensas, ¿no es cierto?, que antes no se veían. O en la sequía que se nos viene ahora en el verano. La sequía. La poca nieve. Por ejemplo, entonces, vemos estos efectos. Entonces, esta casa común, ¿no es cierto?, que nuestro planeta es el único lugar que tenemos para vivir. Entonces, tenemos que preocuparnos también de que las gestiones que hagamos en nuestro planeta tienen que ser sustentables, o sea, aprovecharnos, ¿no es cierto?, también de la naturaleza, pero sin afectar a las futuras generaciones. O sea, ¿qué casa común le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿No es cierto? Tiene que ser un lugar apto para vivir y mejor al que nosotros hemos recibido. Bueno, Seremi, muchas gracias por acompañarnos. Te decía, la única casa que tenemos por ahora, diría yo, porque se descubrió un planeta, un K no sé cuánto, en otra fuera del sistema solar, evidentemente, que tiene las condiciones, digamos, similares a la Tierra, una de esas en 1000 años más. Así es. Mire, la ciencia, la astronomía, por supuesto, todos los días nos sorprende. Nunca hay que cerrarse a nada, pero mientras tanto lo que tenemos, ¿no es cierto?, es este planeta. Hay que cuidarlo en nuestro país. Mire, nuestra región de la Araucanía es una región única, una región muy rica en biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que cuidarla. Mire, usted aquí mismo en Temuco, sube al Cerro Ñelol, incluso un día de invierno que esté un poco despejado, mira el horizonte, ve un hermoso Rucapillán o Volcán Villarrica completo de nieve. Y en verano también lo puede observar, o va a 1 hora y media, 2 horas está en lugares lacustres, en otra hora está en la costa. Por lo tanto, somos beneficiados. Mire, nosotros vivimos en el Edén del mundo. Yo siempre lo he dicho, la región de la Araucanía, mire, fruta en la zona Mayeco, o sea, todo el tipo de fruta que usted quiere. Podemos generar distintas actividades, turismo, etnoturismo, ecoturismo, una riqueza cultural, más de 2.500 comunidades mapuche en la región de la Araucanía y otras tantas que no tienen PJ, pero que también existen. Cuando todo eso se integra, decimos, vivimos en el Edén del mundo. Lo único que nos falta es saber utilizarla de manera correcta. Nos faltaron muchos temas, Seremi, sin duda, como la generación de energía eléctrica, temazo también, energía solar, eólica, la energía del futuro, así que ya estaremos reencontrándonos en una próxima oportunidad. Ojalá otra entrevista antes que se acabe su periodo para que podamos conversar sobre estos temas. Por supuesto. Temazo en la energía. No, un temazo. Y ahí también una premisa, estamos trabajando con emprendedores y emprendedoras, 7 comunas, para paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, que muy pronto ya van a estar instalados y que también va a dinamizar la economía local. Por ejemplo, una panadería que en promedio puede gastar 2 millones de pesos al mes en energía eléctrica, con estos paneles va a generar un ahorro, pero también va a tener que contratar más mano de obra. Y lo estamos trabajando junto al gobernador. O sea, 2 pájaros de un tiro. Así es. Seremi, Félix, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. A ustedes, la invitación cordial, evidentemente, para que vean los capítulos de Palabras Claras, el podcast de la televisión pública, la red Araucanía, desde el sur de Chile, colaborando, sin duda alguna, en conocimiento, en poder difundirlo y, evidentemente, que las autoridades académicos también se sienten en esta mesa para que usted se informe y pueda generar también una opinión. Nos vemos, que esté bien, hasta el próximo capítulo.